Muy buenas noches, mi grupo está conformado por Ani Marcela Montoya y Diego Fernando Bando. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades mentales en la adultez intermedia. Las personas de 60 años de edad o mayores realizan las aportaciones valiosas a la sociedad como miembros activos de la familia, voluntariados y participantes activos en la fuerza de trabajo. Aunque la mayoría de las personas mayores tienen una buena salud mental, muchos corren el riesgo de presentar trastornos mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias, además de otras afecciones. A continuación vamos a adentrarnos como un poco más a este tipo de afecciones, más que todo nos vamos a adentrar a la parte de enfermedades mentales que se pueden tener en esta etapa. Bueno, les voy a hablar sobre el problema de las enfermedades mentales en la adultez temprana. Algo muy importante hay que saber que es que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo y según esto se ha calculado que entre el 2015 y 2050 dicha proporción casi se va a duplicar, pasando de 12 al 22%. Algo también a tener en cuenta es que más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad tienden a sufrir algún tipo de trastorno mental o neural, teniendo en cuenta que a veces se manifiestan como por tipos de dolores de cabeza, pero realmente pueden ser un trastorno mental o la parte, como decía anteriormente, neural. Y el 6,6% de las discapacidades en ese grupo como tal etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Ahora les voy a hablar sobre los factores de riesgo de los trastornos mentales en los adultos intermedios. A lo largo de la vida, muchos de los factores sociales, psíquicos y biológicos que se determinan la salud mental de las personas, además de las causas generales de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo. Además de esto, algo que tenemos que tener muy presente es que entre los ancianos son más frecuentes presentar como experiencias a lo que es el dolor de una muerte de un ser querido. Claramente esto les va a afectar un poco más a ellos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando una pareja pues ya lleva mucho tiempo juntos y se muere uno de los dos, al poco tiempo muere la otra persona, que uno básicamente se dice que muere de pena moral. Entonces claramente al adulto mayor, en este caso, tienden pues como a ser un poco más, no sé si llamarle débiles, pero sí son como más frágiles a la hora de una noticia tan fuerte como la muerte de un ser querido. Bueno, realmente todos estos factores pueden ocasionarles a ellos pues como un tipo de aislamiento, una pérdida como ya de la parte como independencia. Algo que debemos tener también como muy en cuenta es que los adultos mayores también son muy vulnerables a lo que es el maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico, material, ya que obviamente ellos ya no están en la capacidad o al 100% de poder realizar las mismas actividades que uno puede realizar a la edad joven, a los adolescentes. Obviamente es totalmente distinto, entonces tienden a ser pues como más vulnerables como lo notificaba ahora. Entonces esto hace obviamente que la parte mental se debilite muchísimo porque comienzan a sentirse como, en pocas palabras, como que ya no pueden hacer las cosas por sí solos y tienen que pedir ayuda, entre otras cosas. Les voy a hablar sobre la demencia. La demencia es un síndrome que se caracteriza por la mengua de la memoria y la capacidad de pensar, trastornos del comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, la cual afecta principalmente a los ancianos, pero no es una parte normal como tal de la vejez. La demencia lleva aparejados problemas lo que son sociales y económicos de envergadura, por lo que toca a los costos de la asistencia médica social e informal que impone, por otra parte, las
Las presiones físicas, emocionales y económicas pueden agobiar a las familias, tanto las personas aquejadas de la demencia como quienes como quienes la asisten, pues necesitan realmente un apoyo sanitario, social, económico, ya que esas personas obviamente van perdiendo como parte de su memoria, ya no hacen las mismas actividades que antes, entonces dependen totalmente de una persona que estén al totalmente cuidado al 100% de ellos. Muy buenas, yo les voy a hablar acerca de la depresión. La depresión puede causar grandes sufrimientos y trastorna la vida cotidiana. La depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos en general y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas de 60 años de edad y mayores. En los establecimientos de atención primaria de salud, la depresión no se diagnostica ni se trata como es debido. ¿Vale? Es muy frecuente que los síntomas de este trastorno en los adultos mayores se pasen por alto y no se trate porque coinciden con otros problemas que experimentan los adultos mayores. Los adultos mayores con depresión tienen un desempeño más deficiente en comparación con los que padecen enfermedades crónicas como las enfermedades pulmonares, la hipertensión arterial o la diabetes sacarina. Este trastorno también aumenta la percepción de tener mala salud, la utilización de los servicios médicos y los costos de la asistencia sanitaria. Como sabemos, la depresión es algo que está muy presente en todas las edades. Un niño, un joven o un adulto pueden tener depresión en cualquier momento, pero yo creo que se ve bastante, más que nada en los adultos. Yo creo que es por los pensamientos que llegan a tener, o sea, las enfermedades, la salud, todo esto, como lo dije, también puede generar depresión porque comienzan como a pensar. Los recuerdos siempre va a ser un tema muy importante en nosotros, de pensar cómo fuimos con nuestros hijos y que quizás cuando estemos en la vejez no nos quieran, cómo fuimos con nuestros padres al no tener dinero, cómo desperdiciamos trabajos, cómo todo eso, ¿no? O sea, pensar que cómo queríamos ser de adultos, cómo estar en nuestra vejez y que al final no los conseguimos, quizás porque no fuimos bien con nuestra pareja, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todo eso todos esos recuerdos comienzan a hacer que nos metamos en una depresión de cómo pensar lo que queríamos haber sido y lo que no fuimos. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de algunas de las señales de advertencia de trastornos mentales en adultos. Es muy importante reconocer y tratar las enfermedades mentales en los adultos mayores. Estas afecciones no solo causan sufrimiento mental, sino que también pueden dificultar el manejo de otros problemas de salud, lo que es especialmente cierto si se trata de problemas crónicos de salud. Algunas de las señales de advertencia de trastornos mentales en adultos mayores incluyen aislarse de las personas y actividad que disfruta, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado. También otras como fumar, beber o usar drogas mucho más de lo habitual. También la ira, la irritabilidad o la agresividad. Y también el pensar en lastimarse a sí mismo o a otro. Como lo mencioné anteriormente, este último de los pensamientos me parece que es muy importante porque por eso comenzamos quizás a aislarnos y a cambiar nuestro estado de ánimo, nuestros hábitos, no sentirnos bien con nuestro cuerpo. Entonces comenzamos a pensar que no llegamos muy bien a nuestra vejez y comenzamos a dejar de comer. O comenzamos a comer mucho más porque antes éramos más gordos o éramos más flacos o teníamos mejor cuerpo. También lo de escuchar otras voces o cosas que no son ciertas. Ahora les voy a hablar acerca de las estrategias de tratamiento y asistencia. Como sabemos, es muy importante que los prestadores de asistencia sanitaria y la sociedad en su conjunto presten atención a las necesidades especiales de los grupos de la población de edad mayor mediante las medidas siguientes. Capacitación de los profesionales sanitarios en la atención de los ancianos, la prevención y atención de las enfermedades crónicas que acompañan a la vejez, la elaboración de políticas sostenibles sobre la asistencia a largo plazo y la creación de servicios y entorno que favorezcan a las personas de edad. Yo creo que estas personas deben tener unos privilegios por encima debido a su edad y sus problemas que pueden tener, como ellos serían unas políticas
para que sean mejor cuidado y que también se les preste una atención mucho mejor. Ahora les voy a hablar acerca de otros trastornos mentales en la edad que estamos manejando. Por ejemplo, los trastornos bipolares, los trastornos cíclicos del estado de ánimo con fases depresivas y tipo expansivo suelen aparecer en la tercera década de la vida y su prevalencia es relevante también entre los 45 y los 59 años. El 10% de los trastornos bipolares tienen más de 50 años en Estados Unidos. Este trastorno trata de la bipolaridad, de estar, por ejemplo, feliz y enojado, que lo veo, por ejemplo, lo veo mucho en mi abuela. Mi abuela sufre de este trastorno y ella está de un momento a otro feliz contigo y ya de un momento a otro se enoja por nada y después vuelve a estar feliz, y pues es bastante complicado porque la gente, por ejemplo, que no la conoce piensa que es ella por ser, por así, mala persona y todo eso, y no, simplemente es algo que ella tiene y ya. Pero por ejemplo un día te llama, te trata bonito y al otro día tú le marcas y ni siquiera te quiere contestar porque está enojada contigo y tú ni siquiera sabes por qué, porque no le has hecho absolutamente nada. Otro trastorno es la psicosis no afectivas. La incidencia de la esquizofrenia disminuye espectacularmente en la edad madura, cuando aparece en esta parte del ciclo vital. Predominan los síntomas positivos, como los delirios, las alucinaciones, los comportamientos extravagantes. Sobre los negativos está el aislamiento, anedomia, abulia y deterioro cognitivo, y el pronóstico es más favorable. No ocurre lo mismo con los casos crónicos iniciados en la adolescencia o en la juventud, ya que en este periodo sufren las consecuencias de la pérdida de los padres y del aislamiento social, y también como los problemas asociados a hábitos nocivos como el tabaquismo, el alcohol, todo esto. Después de los 55 años también pueden aparecer casos de parafrenia, con delirios muy estructurados y alucinaciones verdaderas, que son externas al sujeto, que oye voces fuera de su cabeza y con una vivacidad de atribución a otra persona que puede confundir a los propios familiares. Los trastornos delirantes, que son ideas de prejuicio o grandiosidad sin alucinaciones y con mejor preservación del funcionamiento. Son más frecuentes en este periodo de la vida. La psicosis no afectiva del inicio de la edad madura muestra una relación significativa con acontecimientos vitales estresantes, como enfermedades médicas, por ejemplo. También voy a hablarle acerca del trastorno de la personalidad. Los trastornos de personalidad siguen un patrón dimensional, es decir, que diversos rasgos de la personalidad aparecen en una intensidad variable en un mismo individuo, lo que hace que la clasificación categorial de estos trastornos en los manuales al uso se cuestione como un método válido de codificación y diagnóstico. Los trastornos de personalidad se dividen en 3 grandes grupos o clusters. El grupo A reúne una serie de trastornos caracterizados por la rareza o la excentricidad. El grupo B se caracteriza por inestabilidad emocional y la dificultad en el mantenimiento de vínculos afectivos, y agrupa los trastornos de una persona antisocial, de límite, histrónico y narcisista. El grupo C incluye los trastornos de personalidad, caracterizados por una elevada ansiedad y alta vulnerabilidad al estrés. Existen muy pocos estudios sobre trastornos de la personalidad en la edad media de la vida. Algunos trastornos de personalidad muestran una tendencia a mejorar con la edad, como el trastorno de personalidad antisocial y de personalidad límite. Otros permanecen estables, aunque sus consecuencias sobre el funcionamiento suelen tener un impacto menor en esta etapa. Listo, eso sería acerca de este trastorno. Creo que este trastorno abarca muchas cosas, porque una persona, por ejemplo, puede ser muy narcisista, pero llevarlo a un límite puede ser muy problemático, de solo pensar en él, solo querer las cosas para él. Y esto también lo ven muchas las personas adultas, que solo quiere que la visiten a ella, que no visiten a nadie más, quiere que siempre estén ahí, que siempre se cuente con ella, y quiere siempre dar su opinión, por ejemplo, y que se tiene que hacer como ella dice. Entonces creo que esto es algo que muy importante y que se debe estar muy pendiente en la edad adulta. Ya para finalizar, voy a hablar acerca de 2 trastornos muy importantes y que creo que todo el mundo conoce.
El primero sería el trastorno de la ansiedad. En este tipo de trastornos psicológicos, la angustia se apodera de quien los padece. El estrés por el miedo o la incertidumbre llegan a dominar a la persona de tal manera que acaba afectando a su día a día, por ejemplo, en su trabajo, en su familia y sus relaciones sociales, etc. Una de las manifestaciones son los ataques de pánico. Se trata de apariciones repentinas de una sensación muy intensa de terror que pueden hacer dudar por la integridad física de la persona. Se produce mucha somatización, es decir, síntomas físicos tales como la falta de aire, palpitaciones, sudor, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto lo pueden cuando una persona va al médico o algo así y piensan que los doctores le van a querer hacer algo malo o por ejemplo el miedo a querer que los adultos los metan en un ancianato o que no los quieran. Entonces quizás cada vez que salen con sus familiares piensan que lo van a llevar a estos lugares, ¿no? Por ejemplo a un ancianato, entonces comienza a tener esa incertidumbre y comienza a generarle ansiedad. Ahora también hablaré acerca de los trastornos psicóticos. Este tipo de problemas psicológicos son difíciles para quienes lo padecen y para los que están a su alrededor, ya que básicamente hacen que la persona pierda el contacto con la realidad. Estas personas sufren falsas creencias a través de los delirios y falsas percepciones a través de las alucinaciones. Sin duda, los delirios y las alucinaciones son dos de los síntomas más representativos, los cuales pueden manifestarse de forma combinada o solamente uno de los dos. Los trastornos delirantes y la esquizofrenia son los dos trastornos psicóticos más representativos. El primero se caracteriza por desarrollar algún delirio en la parcela de la vida de la persona que poco a poco va afectando el resto de su vida. Su conducta acaba siendo muy condicionada, pero aún más sucede en el caso de la esquizofrenia. Puede ser especialmente grave este último, ya que diversas alucinaciones pueden perturbar y mermar mucho la calidad de la vida de la persona afectada. Listo, esa fue toda nuestra exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención prestada y que haya quedado todo muy claro.